¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues este es el primer vídeo de una serie que vamos a intentar hacer. Vamos a hacer un canal de YouTube que se va a llamar EastMed. Y este se basa en una narración de la historia de la medicina, parte por parte desde el principio, lo mejor que lo podamos hacer. Y en este primer vídeo hemos pensado que sería conveniente hacer un tema introductorio, así visto un poco desde encima, sin meterse demasiado en puntualizaciones. Y bueno, pues hemos creído que era bueno empezar planteando una pregunta. Esas grandes preguntas de la historia, ¿dónde estamos en el universo? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Quién las empezó a resolver? Los filósofos fue en un momento determinado, pero en un primer momento eran los sabios los que miraban al cielo, veían las estrellas y empezaban a conocer al ser humano los que intentaban resolverlas y calmar a la gente de su tribu. Estos sabios no resolvían, por lo tanto, solamente preguntas médicas, resolvían preguntas de muchas disciplinas, principalmente de salud y religiosas, motivo por el cual fueron dos disciplinas que desde el primer momento crecieron juntas. Fue en un momento dado, cuando todavía la medicina se podía considerar medicina religiosa y medicina empírica antigua pragmática, que eran los dos nombres que tenía, cuando empezó a dividirse. ¿Qué fue lo que provocó esa separación? Pues esta separación realmente fue provocada de forma inicial por un motivo y más adelante por uno que fue más directo. El primero fue simplemente cuestionar esta medicina mágica y empezar a utilizar hipótesis que tenían que ser probadas. Hablando de hipótesis, por ejemplo, el primer ejemplo sería de Alcmerón de Crotona con su hipótesis vascular. Estaba estudiando los fenómenos del sueño y pues vio dos datos que se correlacionaban. La persona se quedaba dormida y había una vasodilatación. Entonces su hipótesis vascular decía que un aumento del volumen sanguíneo producía el sueño. Simplemente había confundido la relación entre estos dos datos, pero estaba haciendo una primera hipótesis que se podía falsear y que era científica. Esto fue uno de los puntos. Por ejemplo, poco después, porque Alcmerón de Crotona es del 500 a.C., Hipócrates creó términos médicos, aparte de muchas otras cosas que vemos en su biografía, como pueden ser pronóstico, diagnóstico, examen clínico, cosas que utilizamos hoy en día en la medicina normal, la medicina que ya no tiene nada que ver con esta religión. Y un tercer punto del mismo Hipócrates, aunque hay discusión de si es suyo o si es de una secta de pitagóricos sobre la medicina que existió más adelante, empezó a crearse el código deontológico, el primer código deontológico de la medicina. Estamos hablando del juramento hipocrático, como suponemos. Bueno, pues este fue tal vez el primer motor de cambio que hizo que se separaran la parte no científica de la medicina de la parte científica y empírica. Poco a poco fueron teniendo su tira y afloja, su intento de control sobre la ciencia y su separación de la parte menos científica, y fue realmente el cambio definitivo en el siglo pasado, cuando todavía existían muchísimos mitos y muchísimas historias en los pueblos y zonas más rurales, cuando la popularización de la investigación científica tomó cuerpo y se empezó a hablar del ADN, se empezó a hablar de los rayos X, se empezó a cambiar muchísimos problemas de salud con los antibióticos, y esto fue el motor último de esta modificación de la medicina, lo que nos ha traído hasta donde estamos ahora. Y ahora vivimos... Bueno, también ha habido otro punto crucial, que quiero llamarlo porque me parece interesante y es un buen momento para hablar de él. La primera universidad de medicina fue en 1220 en Italia, y no ha sido hasta más o menos 1970 que ha estado popularizado en todo el mundo la entrada en medicina a mujeres. Ha estado durante muchísimo tiempo vedada el acceso a esta disciplina a prácticamente la mitad de la población mundial. Lógicamente esto tiene que lastrar, y mucho, el avance de toda una ciencia. Quitado esto, ahora estamos en un momento en el que ya pueden participar, tenemos grandes cerebros trabajando y estamos muy distanciados de las cosas menos realistas o, digamos, teóricas, las menos teóricas de otras disciplinas. Entonces, vivimos un punto totalmente nuevo dentro de la humanidad, con una medicina totalmente científica, y nos estamos enfrentando, curiosamente, a los mismos problemas en algunos puntos que hace años. Está apareciendo la homeopatía, por ejemplo, aquí, se está empezando a difundir, y la gente, la verdad es que tiene dudas al respecto. Y creo que estos vídeos, aparte de darte un conocimiento sobre la historia, pueden ayudarte a tener datos y diferenciar qué es ciencia y qué es magia. Y poder utilizar estos datos, por lo tanto, para contrarrestar lo que otras personas te digan al respecto de la homeopatía. Entonces, eso es un problema principal que creo que podemos intentar solucionar desde aquí.
Y por ahora nada más. Espero que veáis el próximo vídeo, que será, en vez de introductorio, que ha sido un poco así general, sobre la paleopatología. Y no es ningún insulto, lo prometo. Ya veremos qué es, porque es algo que me parece bastante curioso. Y nada, muchas gracias por verlo. Suscribíos cuando podáis, ¿vale? Que vaya subiendo el contador de visitas, por favor.